Amanecer. Un fuerte sonido de algo que se muele, seguido por un repiqueteo metálico, despertó a Grant. Abrió los ojos y vio pasar frente a él un fardo de heno sobre una cinta transportadora que avanzaba hacia el techo. Dos fardos más sucedieron al primero. Después, el repiqueteo metálico cesó de modo tan brusco como había comenzado, y el edificio de hormigón volvió a quedar en silencio. Grant bostezó. Se estiró, todavía adormecido, dio un respingo de dolor y se incorporó. Una suave luz amarilla llegaba a través de las ventanas laterales. Era de mañana. Había dormido toda la noche. Rápidamente miró el reloj. Las 5 de la mañana. Todavía quedaban casi 7 horas para que se pudiera hacer volver el barco. Grant rodó sobre la espalda, quejándose. La cabeza le latía y el cuerpo le dolía como si le hubiesen apaleado. Desde el otro lado del rincón oyó un chirrido, como el de una rueda oxidada. Y, después, la risita juguetona del ex. Se puso de pie con lentitud y recorrió el edificio con la mirada. Ahora que era de día, pudo ver que era una especie de edificio de mantenimiento, con pilas de heno y suministros. En la pared vio una caja metálica color gris, sobre la cual había una referencia en estarcido. EDIF Mantenimiento Saurópodos. Tenía que ser la reserva de los saurópodos, tal como lo había pensado. Abrió la caja y vio un teléfono, pero, cuando levantó el receptor, solo oyó el sonido siseante de la estática. Aparentemente, los teléfonos todavía no funcionaban. Mastica tu comida, estaba diciendo Lex. No seas cerdo, Ralph. Grant dio la vuelta al rincón y encontró a Lex junto a los barrotes, ofreciendo puñados de heno a un animal que estaba afuera. Tenía el aspecto de un cerdo grande rosado y emitía los sonidos chirriantes que acababa de oír. En realidad, se trataba de un triceratops bebé, de tamaño aproximado al de un ponji. El pequeño no tenía cuernos en la cabeza todavía, sino solo una curva arruga ósea detrás de unos grandes ojos de mirada suave. Metía el hocico a través de los barrotes, hacia Lex, observando a la niña mientras ésta le daba más heno para comer. Así es mejor, dijo Lex. Hay un montón de heno, no te preocupes. Palmeó al bebé en la cabeza. ¿Te gusta el heno, no, Ralph? En ese momento se volvió y vio a Grant. Este es Ralph, anunció. Es mi amigo. Le gusta el heno. Grant avanzó un paso y se detuvo, encogido por el dolor. Parece que está bastante mal. Tim también. Su nariz está hinchada. ¿Dónde está Tim? Haciendo pis. ¿Quiere ayudarme a darle de comer a Ralph? La cría de Triceratops miró a Grant. De ambas comisuras de la boca le sobresalía heno, que caía al suelo cuando masticaba. Es un comilón muy chapucero, comentó Lex. Y tiene mucha hambre. El bebé terminó de masticar y se relamió los labios. Abrió la boca, esperando que le dieran más. Grant pudo ver los delgados dientes afilados y el maxilar superior en forma de pico, como el de un loro. Muy bien, espera un minutito, dijo Lex, levantando más heno del suelo con una pala. Sinceramente, Ralph, una pensaría que tu madre nunca te dio de comer. ¿Por qué le llamas Ralph? Porque se parece a Ralph. Es uno de la escuela. Grant se acercó y tocó la piel del cuello con delicadeza. Está bien, puedes acariciar, concedió Lex. ¿Le gusta que le acaricien, no, Ralph? Al tacto, la piel era seca y cálida, con la textura rugosa de una pelota de rugby. Ralph lanzó un leve chillido cuando Grant lo acarició. Del lado exterior de los barrotes, su gruesa cola se balanceaba hacia atrás y hacia adelante con placer. Es bastante manso. Ralph dirigió su mirada del ex a Grant mientras comía, y no dio muestras de miedo. Eso le hizo recordar a Grant que los dinosaurios no exhibían las reacciones usuales debidas a la presencia de seres humanos. A lo mejor lo puedo montar, arriesgó Lex. Mejor que no. Estoy segura de que él me dejaría, insistió. Sería divertido montar un dinosaurio. Grant miró a través de los barrotes, más allá del animal, a los campos abiertos del complejo de saurópodos. A cada instante la claridad se hacía mayor. Grant pensó que debía salir y excitar uno de los sensores de movimiento del campo que estaba más arriba. Después de todo, la gente de la sala de control podía tardar una hora en llegar hasta él. Y a Grant no le agradaba la idea de que los teléfonos siguieran sin funcionar y oyó un profundo bufido, como el de un caballo muy grande y, de repente, el pequeño Triceratops se agitó. Trató de echar atrás la cabeza, que estaba entre los barrotes, pero quedó atascado en el borde de su arruga precursora de los cuernos y lanzó un chillido de miedo. El bufido se repitió. Más cerca esta vez.
Ralph trató de retroceder con las patas traseras, desesperado por zafarse de los barrotes. Movía la cabeza hacia atrás y hacia adelante, frotándose contra los barrotes. Ralph, tranquilo, trató de calmarlo Lex. Empújalo hacia afuera, dijo Grant. Extendió la mano hacia la cabeza de Ralph y se apoyó contra ella, empujando al animal de costado y hacia atrás. La arruga se aplastó contra la cabeza, permitiendo que el bebé cayera fuera de los barrotes, perdiendo el equilibrio y desplomándose de costado. Después, el animalito quedó envuelto en las sombras, y una enorme pata trasera hizo su aparición. Más gruesa que el tronco de un árbol, tenía 5 uñas curvadas hacia abajo, como las de un elefante. Ralph alzó la vista y lanzó un chillido. Desde lo alto bajó la cabeza. De 1,80 m de largo, con 3 cuernos blancos, uno encima de cada uno de los grandes ojos pardos y otro, más pequeño, en la punta de la nariz. Era un triceratops totalmente desarrollado. El enorme animal miró con curiosidad a Lex y Grant, parpadeando con lentitud y, después, dirigió su atención hacia Ralph. Emergió una lengua que lamió al bebé. Ralph lanzó un chillido y se frotó contra la enorme pata, henchido de felicidad. ¿Esa es la mamá?, preguntó Lex. Así parece, dijo Grant. Tenemos que darle de comer a la mamá también. Pero la enorme triceratops ya estaba empujando suavemente a Ralph con el hocico, alejándolo de los barrotes. Supongo que no. La cría de triceratops se apartó de los barrotes y se alejó. De vez en cuando, su inmensa madre lo empujaba con suavidad, encaminándolo, mientras los dos se dirigían hacia campo abierto. Adiós, Ralph, lo despidió Lex, agitando la mano. Tim salió de las sombras del edificio. Os diré lo que vamos a hacer, anunció Grant. Voy a lo alto de la colina para excitar los sensores de movimiento, de modo que sepan dónde tienen que venir a buscarnos. Vosotros dos os quedáis aquí y me esperáis. No, dijo Lex. ¿Por qué? Quedaos. Aquí estáis a salvo. Usted no va a dejarnos, insistió Lex. ¿No es así, Timmy? Así es, asintió Tim. Muy bien, dijo Grant. Se escurrieron entre los barrotes y salieron al exterior. Era justo antes del amanecer. El aire era cálido y húmedo. El cielo, de un rosado suave y púrpura. Una bruma baja se extendía muy cerca del suelo. A cierta distancia, vieron a la madre triceratops y a su cría alejándose en dirección a una manada de grandes hadrosaurios de pico de pato, que comían el follaje de unos árboles situados a la orilla de la laguna. Algunos de los hadrosaurios estaban metidos en el agua hasta las rodillas. Bebían, bajando sus planas cabezas y se reunían con su propio reflejo en el agua inmóvil. Después, volvían a alzar la vista, con las cabezas girándoles sobre el cuello. En la orilla del agua, una de las crías se aventuró a salir, lanzó un chillido y después regresó a tropezones, presurosa, mientras los adultos observaban con indulgencia. Más hacia el sur, otros hadrosaurios comían la vegetación más baja. A veces se erguían sobre las patas traseras, apoyando las delanteras en los troncos de los árboles, para alcanzar las hojas de las ramas más altas. Y, muy a lo lejos, un gigantesco apatosaurio se alzaba sobre los árboles, con la diminuta cabeza girándole en el extremo de su cuello largo. La escena era tan pacífica que a Grant le resultaba difícil imaginar que pudiera haber algún peligro. ¡Au! Gritó Lex, bajando la cabeza con rapidez. 2 gigantescas libélulas, de 1,80 m, pasaron zumbando junto al trío de humanos. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Lex. Libélulas, dijo Grant. El Jurásico fue una época de insectos enormes. ¿Muerden? No lo creo. Tim alzó la mano. Una de las libélulas descendió sobre ella. El niño pudo sentir el peso del insecto inmenso. Te va a morder, previno Lex. Pero la libélula se limitó a batir con suavidad sus alas transparentes surcadas por venas rojas y, de repente, cuando Tim movió el brazo, volvió a irse volando. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Lex. Allí. Empezaron a caminar a través del campo. Llegaron a una caja negra montada sobre un pesado trípode metálico, el primero de los sensores de movimiento. Grant se detuvo y agitó la mano frente al aparato, pero nada ocurrió. Si los teléfonos no funcionaban, quizá tampoco lo hacían los sensores. Probaremos con otro, dijo Grant, señalando hacia el otro lado del campo. En algún sitio, a lo lejos, oyeron el rugido de un animal grande. ¡Oh, demonios!, exclamó Arnold. Sencillamente no lo puedo encontrar.
Sorbió café y contempló la pantalla con ojos exhaustos. Había sacado fuera de línea todos los monitores. En la sala de control, buscaba el código del ordenador. Se sentía agotado. Había estado trabajando 12 horas sin parar. Se volvió hacia Wu, que llegaba del laboratorio. ¿Qué ha encontrado? Los teléfonos siguen sin funcionar. No puedo volverlos a la normalidad. Creo que Nedry hizo algo con los teléfonos. Wu levantó uno de los teléfonos y oyó un siseo. El sonido es como el de un módem. Pero no lo es. Porque bajé a la planta baja y apagué todos los módems. Lo que se oye no es más que ruido blanco, que suena como un módem transmitiendo. ¿Así que las líneas telefónicas están interferidas? Básicamente, sí. Nedry las interfirió muy bien. Introdujo un bloqueo dentro del código de programas, y ahora no lo puedo encontrar, porque dio una especie de vuelta al origen, que borró parte de las listas de programas. Pero, en apariencia, la orden para perturbar los teléfonos aún sigue en la memoria del ordenador. Wu se encogió de hombros. ¿Y con eso qué? Tan solo tiene que retrotraer el sistema. Apáguelo y borrará la memoria. Nunca he hecho algo así antes. Y me resisto a hacerlo. A lo mejor, todos los sistemas vuelven a la normalidad cuando haga arrancar de nuevo pero a lo mejor, no. No soy un experto en computación, y usted tampoco. Realmente, no. Y sin una línea telefónica abierta no podemos hablar con alguien que lo sea. Si la orden está en la RAM, no aparecerá en el código. Se puede hacer un vaciado de la RAM en una unidad de grabación y hacer la búsqueda ahí, pero usted no sabe lo que está buscando. Creo que todo lo que puede hacer es retrotraer el sistema a la posición de origen. Genaro irrumpió en la sala. Todavía no tenemos ningún teléfono. Estamos trabajando en eso. Ha estado trabajando en eso desde la medianoche. Y Malcolm está peor. Necesita atención médica. Eso significa que tendré que apagar el sistema, dijo Arnold. No puedo estar seguro de que todo se vuelva a poner en funcionamiento. Genaro insistió. Mire. Hay un hombre enfermo en ese pabellón. Necesita un médico o morirá. Y no se puede llamar a un médico a menos que tengamos teléfono. Es probable que ya hayan muerto 4 personas. Ahora, apague y haga que los teléfonos funcionen. Arnold vaciló. Bien, dijo Genaro. Bueno, es que los sistemas de seguridad no permiten que se apague el ordenador y entonces apague esos malditos sistemas de seguridad. ¿No le puede entrar en la cabeza que Malcolm va a morir si no recibe ayuda? Muy bien, aceptó Arnold. Se levantó y fue al panel principal. Abrió las puertas y descubrió los cerrojos que cubrían los interruptores de seguridad. Con movimiento corto y seco los quitó, uno después de otro. Ustedes lo han pedido, dijo, y aquí lo tienen. Movió el interruptor maestro. La sala de control quedó a oscuras. Todos los monitores se apagaron. ¿Cuánto tenemos que esperar? Preguntó Genaro. 30 segundos, repuso Arnold. Puf. Exclamó Lex, cuando cruzaban el campo. ¿Qué? Preguntó Grant. Ese olor. Parece de basura podrida. Grant vaciló. Clavó la mirada en el otro extremo del campo, en dirección a los árboles distantes, en busca de alguna señal de movimiento. No vio nada. Apenas si había brisa para agitar las ramas. Reinaba paz y quietud en la mañana temprana. Creo que es tu imaginación, dijo. No, y entonces, Grant oyó el graznido. Provenía de la manada de hadrosaurios de pico de pato que tenían a la espalda. Primero un animal, después otro y otro, hasta que toda la manada hizo suyo el graznido de llamada. Los picos de pato estaban agitados, dando vueltas y girando sobre sí mismos, apresurándose a salir del agua, formando círculo alrededor de las crías para protegerlas y también ellos lo huelen, pensó. Con un rugido, el tiranosaurio surgió con violencia de entre los árboles que estaban a unos 45 metros, cerca de la laguna. Acometió a través del campo abierto, cruzándolo a trancos. Hizo caso omiso del grupo de seres humanos, dirigiéndose resueltamente hacia la manada de hadrosaurios. Se lo dije. Aulló Lex. Nadie me escucha jamás. A la distancia, los hadrosaurios estaban graznando y empezaban a correr. Grant podía sentir la tierra estremeciéndose bajo sus pies. Vamos, chicos. Alzó a Lex en brazos, y corrió con Tim a través de la hierba.
tuvo fugaces visiones del tiranosaurio en las proximidades de la laguna, arremetiendo contra los hadrosaurios, que hacían oscilar sus grandes colas como defensa, y graznaban fuerte y continuamente. Oyó el ruido del aplastamiento de follaje y árboles y, cuando volvió a mirar, los hadrosaurios se lanzaban a la carga. En la oscurecida sala de control, Arnold comprobaba su reloj de pulsera. 30 segundos. La memoria ya debía de estar limpia. Volvió a llevar el interruptor principal de corriente a la posición de encendido. No ocurrió nada. El estómago se le contrajo en una arcada. Llevó el interruptor a la posición de apagado y, después, de vuelta a la de encendido. Todavía seguía sin pasar nada. Sintió sudor en el entrecejo. ¿Qué pasa?, preguntó Genaro. Oh, demonios, masculló Arnold. En ese momento recordó que había que encender de nuevo los interruptores de seguridad antes de restaurar el paso de la corriente. Con cortos movimientos nerviosos puso los 3 interruptores en encendido, y los volvió a cubrir con los cerrojos. Después, contuvo el aliento y accionó el interruptor principal. Las luces de la sala se encendieron. El ordenador lanzó la señal electrónica corta y penetrante de activación. Las pantallas zumbaron. Gracias a Dios, suspiró Arnold. Se apresuró a ir hacia el monitor principal. En la pantalla aparecían hileras de rótulos. Parque Jurásico, puesta en marcha del sistema. Genaro tomó el teléfono, pero estaba muerto. No había siseo de estática esta vez. Simplemente no había nada. ¿Qué es esto? Deme un segundo, contestó Arnold. Después de una inicialización, todos los módulos del sistema tienen que ser activados en forma manual. Con prontitud, volvió al trabajo. ¿Por qué en forma manual?, quiso saber Genaro. ¿Me va a dejar trabajar, por el amor de Dios?, Wu explicó. Nunca se pensó que hubiera que paralizar el sistema. Por eso, si se desactiva, eso supone que existe un problema en alguna parte, y exige que el operador lo ponga todo en marcha en forma manual. Caso contrario, si hubiera un cortocircuito en alguna parte, el sistema se pondría en marcha, entraría en cortocircuito y se pararía, volvería a arrancar, entraría nuevamente en cortocircuito, parándose, y así continuamente, en un ciclo interminable. Muy bien, dijo Arnold. Estamos funcionando. Genaro levantó el teléfono y empezó a marcar cifras de llamada, cuando se detuvo en forma súbita. Jesús, miren eso, dijo, estaba señalando uno de los monitores de televisión. Pero Arnold no lo escuchaba. Tenía la vista fija en el mapa, donde un abigarrado enjambre de puntos que había junto a la laguna se había empezado a desplazar en forma coordinada. Se desplazaba rápido, describiendo una especie de remolino. ¿Qué está pasando?, dijo Genaro. Los picos de pato, dijo Arnold, con voz apagada, están en estampida. Los hadrosaurios pico de pato iban a la carga con sorprendente velocidad, sus enormes cuerpos formaban un enjambre apretado, graznando y rugiendo, las crías chillaban, tratando de evitar meterse en el camino de los adultos. La manada levantaba una gran nube de polvo amarillo. Grant no podía ver al tiranosaurio. Los hadrosaurios corrían directamente hacia donde estaba el grupo de humanos. Llevando todavía a Alex, Grant corrió con Tim hacia un afloramiento rocoso sobre el que había un bosquecillo de grandes coníferas. Corrían con afán, sintiendo la tierra sacudirse bajo sus pies. El sonido de la manada que se acercaba era ensordecedor, como el sonido de aviones de reacción en un aeropuerto. Llenaba el aire y hacía que les doliesen los oídos. Lex gritaba algo, pero Grant no podía oír lo que decía y, mientras trepaban con pies y manos sobre las rocas, la manada les rodeó. Grant vio las inmensas patas de los primeros hadrosaurios, que pasaban junto a él a la carga, cada animal con un peso de 5 toneladas, y después, el grupo de seres humanos quedó envuelto en una nube tan densa, que Grant no pudo ver cosa alguna. Tenía la impresión de que había cuerpos inmensos, extremidades gigantescas, gritos atronadores de dolor, mientras los animales giraban y formaban un círculo. Uno de los hadrosaurios golpeó contra un bloque de roca, que pasó rodando frente a Grant y los niños, para caer en el campo que se extendía más allá. Inmersos en la densa nube de polvo, no podían ver casi nada más allá de las rocas. Se aferraron a los bloques, oyendo los alaridos y graznidos y el amenazador rugido del tiranosaurio. Lex hundió las uñas en el hombro de Grant. Otro hadrosaurio azotó con su enorme cola las rocas, dejando una salpicadura de sangre caliente.
Grant esperó hasta que los sonidos de la pelea se hubieran desplazado hacia la izquierda y, después, empujó a los niños, para que empezaran a trepar por el árbol más grande. Subieron con celeridad, buscando las ramas a tientas, mientras los animales corrían alrededor en estampida, en medio del polvo. Subieron unos 6 metros y, en ese momento, Lex se aferró a Grant y se negó a seguir adelante. Tim también estaba cansado y Grant pensó que estaban suficientemente altos. A través del polvo pudieron ver el ancho lomo de los animales que pasaban allá abajo, mientras describían giros y emitían graznidos. Grant se afianzó contra la áspera corteza del tronco, tosió por el polvo, cerró los ojos, y esperó. Arnold ajustó la cámara, mientras la manada se alejaba. El polvo se despejó lentamente. Vio que los hadrosaurios se habían dispersado y que el tiranosaurio había dejado de correr, lo que únicamente podía significar que había cazado una presa. Ahora estaba cerca de la laguna. Arnold miró el monitor de televisión y dijo: lo mejor es hacer que Muldoon vaya ahí afuera y vea cómo están las cosas. Voy por él, dijo Genaro, y abandonó la sala. El parque. Un tenue sonido de algo que crujía, como el crepitar del fuego en un hogar. Algo tibio y húmedo le hizo a Grant cosquillas en el tobillo. Abrió los ojos y vio una enorme cabeza amarillenta. La cabeza se ahusaba hasta convertirse en una boca plana, conformada como el pico de un pato. Los ojos, que sobresalían por encima del achatado pico, eran amables y suaves, como los de una vaca. La boca de pato se abrió y masticó tallitos pertenecientes a la rama en la que Grant estaba sentado. Vio grandes dientes planos en la quijada. Los labios tibios le volvieron a tocar el tobillo al masticar el animal. Un hadrosaurio de pico de pato. Grant estaba asombrado por verlo tan de cerca. No es que tuviera miedo. Todas las especies de dinosaurios con pico de pato eran herbívoras, y este se comportaba exactamente como una vaca. Aun cuando era enorme, su manera de ser era tan tranquila y pacífica que Grant no se sintió amenazado. Permaneció en el lugar que ocupaba en la rama, tratando de no moverse, y observó mientras el animal comía. La razón de que Grant estuviera asombrado era que experimentaba una sensación como de propiedad de ese animal. Probablemente era un mayasaurio, correspondiente al Cretáceo tardío de Montana. Junto con John Horner, Grant había sido el primero en describir la especie. Los mayasaurios tenían un labio curvado hacia arriba, lo que les confería una apariencia sonriente. El nombre quería decir buena madre lagarto. Se creía que los mayasaurios protegían sus huevos hasta que las crías nacían y se podían valer por sí mismas. Grant oyó un gorjeo insistente, y la enorme cabeza giró hacia abajo. Grant se movió apenas lo suficiente para ver el hadrosaurio bebé retozando entre las patas del adulto. Era color amarillento oscuro con manchas negras. El adulto bajó la cabeza hasta ponerla a ras del suelo y esperó, inmóvil, mientras la cría se erguía sobre las patas traseras, apoyando las delanteras en la quijada de la madre, y comía las ramas que sobresalían de la boca de la madre. La hembra aguardó pacientemente hasta que el bebé hubiera terminado de comer y se volviera a poner a 4 patas. Entonces, la cabezota volvió a subir hasta donde estaba Grant. La hadrosaurio siguió comiendo, a nada más que unos metros del paleontólogo. Este miró las 2 aberturas nasales alargadas que había en la parte de arriba del pico plano. Aparentemente, el animal no podía oler a Grant y, aun cuando el ojo izquierdo le estaba mirando directamente, por algún motivo la hadrosaurio no reaccionó ante la presencia del ser humano. Grant recordó que el tiranosaurio no había logrado verlo, la noche pasada. Decidió hacer un experimento. Tosió. En forma inmediata, la hadrosaurio quedó paralizada, la enorme cabeza súbitamente inmóvil, las mandíbulas sin masticar ya. Únicamente el ojo se movió, buscando la fuente del sonido. Después, al cabo de un rato, cuando pareció no haber peligro, el animal volvió a su actividad masticatoria. Sorprendente, pensó Grant. Sentada en sus brazos, Lex abrió los ojos y exclamó: ¿Qué es eso? La hadrosauria lanzó un berrido de alarma. Un fuerte graznido resonante que sobresaltó tanto a Lex, que casi la hizo caer del árbol. El hadrosaurio lanzó la cabeza hacia atrás, alejándola de la rama, y volvió a berrear. No la enfurezcas, aconsejó Tim, desde la rama de arriba. El bebé gorjeó y se escurrió por entre las patas de la madre, mientras el hadrosaurio se apartaba del árbol, para después alzar la cabeza y escudriñar, de manera inquisitiva, la rama en la que Grant y Lex estaban sentados. Con sus labios doblados hacia arriba en una sonrisa, tenía un aspecto cómico. ¿Es estúpida?, preguntó Lex. No, dijo Grant. Solo es que la has sorprendido.
Bueno, ¿nos va a dejar bajar, o qué? La Hadrosaurio había retrocedido a unos 3 metros del árbol. Volvió a graznar. Grant tuvo la impresión de que estaba tratando de asustarles. Pero el animal realmente no parecía saber qué hacer. Se comportaba de manera confusa y con inquietud. Los humanos esperaron en silencio y, al cabo de un minuto, la Hadrosaurio volvió a aproximarse a la rama, las mandíbulas moviéndosele de antemano. Resultaba claro que iba a volver a su actividad alimentaria. Olvídenlo, dijo Lex. Yo no me quedo aquí. Empezó a descolgarse por las ramas. Ante los movimientos de la niña, la Hadrosaurio lanzó un berrido indicador de la nueva condición de alarma. Grant estaba asombrado. Realmente no nos puede ver cuando no nos movemos, pensó. Y, un minuto después, literalmente se olvida de que estamos aquí. Eso era exactamente como el comportamiento del tiranosaurio. Otro ejemplo clásico de corteza visual de anfibio. Estudios hechos con ranas habían demostrado que los anfibios solo veían cosas que se movían, como insectos. Si algo no se movía, literalmente no lo veían. Lo mismo parecía ocurrir con los dinosaurios. Sea como fuere, el mayasaurio ahora parecía encontrar demasiado perturbadores a estos extraños seres que se descolgaban por el árbol. Con un graznido final, arreó al bebé, dándole suaves empujoncitos con el pico, y se alejó con pesados y lentos pasos. Vaciló una vez y se volvió para mirar a los 3 humanos, pero después prosiguió su camino. Llegaron al suelo. Lex se sacudió el polvo. Ambos niños estaban cubiertos por una capa de polvillo fino. Alrededor de ellos toda la hierba estaba aplastada. Había rastros de sangre, y un olor agrio. Grant miró su reloj. Es mejor que nos pongamos en marcha, chicos. Yo no, dijo Lex. Yo ya no ando más. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque les tenemos que contar lo del barco. Puesto que no parece que puedan vernos en los sensores de movimiento, tenemos que hacer todo el camino de regreso por nosotros mismos. Es la única manera. ¿Por qué no podemos usar la balsa inflable? Dijo Tim. ¿Qué balsa? Tim señaló hacia el bajo edificio de hormigón con los barrotes, que se usaba para mantenimiento y en el que habían pasado la noche. Estaba a unos 18 metros, al otro lado del campo. He visto una balsa allí, dijo. Grant vio inmediatamente las ventajas. Ahora eran las 7 de la mañana. Por lo menos, les faltaban 13 kilómetros. Si pudieran viajar en una balsa por el río, avanzarían mucho más deprisa que si fueran por tierra. Hagámoslo, asintió. Arnold apretó la tecla de modalidad de búsqueda visual y observó, mientras los monitores empezaban a explorar por todo el parque y las imágenes cambiaban cada 20 segundos. Era cansado mirar, pero era la manera más fácil de encontrar el jeep de Neddy, y Muldoon había sido inflexible al respecto. Había salido con Genaro para observar la estampida, pero ahora, que era de día, quería que encontrasen el vehículo. Quería las armas. Su intercomunicador chasqueó. Señor Arnold, ¿puedo hablar un momento con usted, por favor? Era Hammond. Su voz sonaba como la voz de Dios. ¿Desea venir aquí, señor Hammond? No, señor Arnold. Venga donde estoy yo. Estoy en el laboratorio de genética, con el doctor Wu. Le estaremos esperando. Arnold suspiró, y se alejó de las pantallas. Grant tropezó en lo profundo de los sombríos recovecos del edificio. Apartó de su camino recipientes de 22 litros y medio de capacidad de herbicidas. Equipos para podar árboles. Cámaras de repuesto para jeep. Bobinas de cerca contra ciclones. Bolsas de 45 kilos de fertilizante. Pilas de aisladores marrones de cerámica. Latas vacías de aceite para motor. Lámparas de trabajo y cables. No veo ninguna balsa. Siga caminando. Bolsas de cemento. Tramos de cañería de cobre. Tejido de malla verde y 2 remos de plástico colgados de abrazaderas en la pared de hormigón. Muy bien, dijo. Pero, ¿dónde está la balsa? Tiene que estar aquí, en alguna parte, dijo Tim. ¿Es que no la has visto? No. Simplemente supuse que estaba aquí. Al hurgar entre los cachivaches, Grant no encontró la balsa, pero sí un juego de planos, enrollados y moteados con moho producido por la humedad, metidos en una caja metálica que había en la pared. Grant extendió los planos en el suelo, previo aventamiento de una enorme araña. Miró los planos durante largo rato. Tengo hambre y espera un momento. Eran mapas topográficos detallados del sector principal de la isla, que era en el que se hallaban ahora.
Según eso, la laguna se estrechaba, incorporándose al río que habían visto antes, y que se torcía hacia el norte y pasando justamente a través del sector de aves prehistóricas y continuando hasta pasar a unos 800 metros del pabellón para visitantes. Grant hojeó las páginas. ¿Cómo llegar a la laguna? Según los planos, en la parte del edificio en el que se encontraban debía de haber una puerta. Grant alzó la vista y la vio, en un nicho de la pared de hormigón. La puerta era lo suficientemente ancha como para permitir el paso de un automóvil. Al abrirla, vio un camino pavimentado que llevaba directamente a la laguna. El camino estaba excavado por debajo del nivel del suelo de modo que no fuese visible desde arriba. Debía de ser otro camino auxiliar. Y conducía hasta un muelle, en la orilla de la laguna. Y claramente impreso sobre la puerta había un letrero que decía Pañol de la Balsa. ¡Eh! Exclamó Tim. Mirad esto. Y le entregó una caja metálica. Cuando la abrió, Grant halló una pistola de aire comprimido y una canana de tela con dardos. Había 6 dardos en total, cada uno grueso como un dedo. Llevaban el rótulo Moro, 709. Buen trabajo, Tim. Grant se pasó la canana sobre el hombro y se metió la pistola en el cinturón. ¿Es una pistola tranquilizante? Diría que sí. ¿Qué pasa con el bote? Preguntó Lex. Creo que está en el muelle, contestó Grant. Empezaron a bajar por el camino. Grant llevaba los remos sobre los hombros. Espero que sea una balsa grande, dijo Lex, porque no sé nadar. No te preocupes, le contestó Grant. A lo mejor podemos atrapar algún pez, dijo la niña. A medida que descendían por el camino, el terraplén en declive que tenían a ambos lados aumentaba de altura. Oyeron un profundo ronquido rítmico, pero Grant no pudo ver de dónde llegaba. ¿Está seguro de que hay una balsa ahí abajo? Preguntó Lex, frunciendo la nariz. Es probable, dijo Grant. El ronquido aumentaba de intensidad a medida que avanzaban, pero también oyeron un ronroneo continuo, como un zumbido. Cuando llegaron al final del camino, al borde del pequeño muelle de hormigón, Grant quedó paralizado por el miedo. El tiranosaurio estaba precisamente allí. Estaba sentado a la sombra de un árbol y con la espalda erguida, las patas traseras extendidas hacia adelante. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía, salvo por la cabeza, que se levantaba y caía suavemente, siguiendo el ritmo de los ronquidos. El zumbido provenía de los enjambres de moscas que rodeaban su cabeza, moviéndose sobre su cara y sus mandíbulas laxas, sus colmillos ensangrentados y los rojos cuartos traseros del hadrosaurio que había sido su presa y que yacían de costado, detrás de él. Ahora, el tiranosaurio estaba tan solo a unos 18 metros de Grant. Estaba seguro de haber sido visto, pero el enorme animal no reaccionó. Se limitó a permanecer sentado. Grant tardó unos instantes en darse cuenta. El monstruo estaba dormido. Sentado con la espalda enhiesta, pero dormido. Les hizo una señal a Tim y Lex para que permanecieran donde estaban y caminó lentamente hacia adelante, entrando en el muelle y totalmente a la vista del tiranosaurio. El enorme animal siguió durmiendo, roncando con suavidad. Cerca del extremo del muelle, un cobertizo de madera estaba pintado de verde, para confundirlo con el follaje. En silencio, Grant quitó el cerrojo de la puerta y miró en el interior. Vio media docena de chalecos salvavidas anaranjados colgando de la pared, varios rollos de malla metálica para cercas, algunos rollos de cuerda, y 2 cubos grandes de goma apoyados en el suelo. Los cubos estaban estrechamente sujetos con unas cinchas planas de goma. Balsas. Grant volvió la mirada hacia Lex. La niña moduló con los labios, pero sin sonido. No hay bote. Grant asintió con la cabeza. Sí. El tiranosaurio alzó su pata anterior para ahuyentar las moscas que le zumbaban alrededor del hocico. Pero, aparte de eso, no se movió. Grant extrajo uno de los cubos y lo puso sobre el muelle. Era sorprendentemente pesado. Soltó las fajas y encontró el cilindro de inflado. Con un fuerte siseo, la goma empezó a expandirse y después, con un ruido parecido al de un latigazo, se desplegó completamente abierta, sobre el muelle. El sonido fue aterradoramente intenso para sus oídos. Grant se volvió y contempló al dinosaurio. Este gruñó y resopló. Empezó a moverse. Grant se preparó para correr, pero el animal cambió de posición su voluminoso y pesado cuerpo y, después, volvió a ponerse de espaldas contra el tronco, lanzando un largo y retumbante erupto. Lex hizo un gesto de asco, y se cubrió la cara con la mano. Grant estaba empapado en sudor por la tensión.
Arrastró la balsa de goma por el muelle y la echó al agua, donde produjo un fuerte ruido de chapoteo. El dinosaurio siguió durmiendo. Grant amarró la balsa al muelle y volvió al cobertizo para tomar 2 chalecos salvavidas. Los puso en la balsa y, después, les hizo a los niños ademán de que fueran al muelle. Pálida por el miedo, Lex le contestó con un movimiento de cabeza. No. Grant gesticuló. Sí. El tiranosaurio seguía durmiendo. Grant acuchilló el aire con un dedo enfático, Lex acudió en silencio, y Grant le hizo gesto de que entrara en la balsa. Después lo hizo Tim, y ambos se pusieron los chalecos. Grant entró después y alejó la balsa del muelle. Flotaron silenciosamente a la deriva, hacia la laguna. Grant levantó los remos y los encajó en las horquillas. Se alejaron más del muelle. Lex se sentó, y suspiró ruidosamente, con alivio. En ese momento, su cara mostró aflicción, y se puso la mano sobre la boca. El cuerpo se le sacudía, y emitía sonidos amortiguados. Estaba conteniendo la tos. Siempre tosía en mal momento. Lex le susurró Tim con ferocidad, volviendo la cabeza hacia la orilla. La niña sacudió la cabeza, con gesto de desdicha, y señaló su cuello. Le picaba la garganta. Lo que necesitaba era un sorbo de agua. Grant estaba remando y Tim se inclinó sobre la borda de la balsa, metió la mano en la laguna, la llenó de agua y luego la tendió hacia su hermana. Lex tosió ruidosamente, de manera explosiva. Para los oídos de Tim, el sonido resonó por el agua como si hubiera sido un escopetazo. El tiranosaurio bostezó con pereza y se rascó detrás de la oreja con la pata trasera, igual que un perro. Volvió a bostezar. Estaba adormilado después de su gran comida y despertó con lentitud. En el bote, Lex estaba produciendo ruiditos como de gárgaras. Lex, cállate. Dijo Tim. No lo puedo evitar, murmuró ella, y después tosió otra vez. Grant remaba con fuerza, llevando la balsa con eficacia hacia el centro de la laguna. En la orilla, el tiranosaurio se puso en pie vacilante. No lo pude evitar, Timmy. Chilló Lex, afligida. No lo pude evitar. SHHH. Grant estaba remando lo más deprisa que podía. De todos modos no importa, dijo Lex. Estamos suficientemente lejos. No sabe nadar. Claro que sabe nadar, pedazo de idiota. Le gritó Tim. En la orilla el tiranosaurio saltó del muelle, se lanzó al agua y se desplazó vigorosamente por la laguna, en pos de ellos. Bueno, ¿cómo iba a saberlo yo? Dijo la niña. Todo el mundo sabe que los tiranosaurios pueden nadar. Eso está en todos los libros. Todos los reptiles pueden nadar. Las víboras no. Claro que pueden. Eres una idiota. Calmaos, intervino Grant. Agarraos a algo. Observó al tiranosaurio, fijándose en su manera de nadar. Estaba hundido hasta el pecho en el agua, pero podía mantener su cabezota muy por encima de la superficie. Entonces Grant se dio cuenta de que no estaba nadando sino caminando, porque instantes después únicamente la parte más alta de la cabeza, los ojos y las aberturas nasales, sobresalía del agua. Así parecía un cocodrilo, y nadaba como estos batiendo la cola hacia adelante y hacia atrás, de modo que el agua se agitaba detrás de él. Detrás de la cabeza, Grant vio la jiba de la espalda, y las crestas a lo largo de la cola, cuando ocasionalmente rompía la superficie. Exactamente como un cocodrilo, pensó con tristeza. El cocodrilo más grande del mundo. Lo siento, Dr. Grant. Sollozó Lex. No quise hacerlo. Grant miró por encima del hombro. La laguna no tenía más que unos 90 metros de ancho en el lugar en el que estaban ahora, y ya casi habían llegado al centro. Si continuaban la marcha, el agua volvería a perder profundidad. Entonces, el tiranosaurio nuevamente podría caminar y se desplazaría más deprisa en agua poco profunda. Grant le imprimió al bote un giro opuesto al curso que llevaban, y empezó a remar hacia el norte. ¿Qué está haciendo? Ahora, el tiranosaurio estaba solo a unos metros de distancia. Grant podía oír los bufidos que emitía a medida que se acercaba. Grant miró los remos que tenía en las manos, pero eran de plástico liviano. No servían como arma. El tiranosaurio echó la cabeza hacia atrás y abrió por completo las mandíbulas, exhibiendo hileras de dientes curvos, y después, mediante una gran contracción muscular, se arrojó contra la balsa, errándole apenas a la borda de goma. La enorme cabeza cayó en el agua como un martinete y la balsa se sacudió peligrosamente en la cresta de la ola producida por el impacto de la cabeza en el agua.
El tiranosaurio se hundió, desapareciendo de la superficie y dejando burbujas gorgoteantes. La laguna estaba quieta. Lex se aferró a las asas de la borda y miró hacia atrás. ¿Se ha ahogado? No contestó Grant. Vio burbujas y después, una tenue olita que surcaba la superficie, que venía hacia el bote y agarraos. Gritó, mientras la cabeza embestía desde abajo el piso de goma, doblando la balsa, levantándola en el aire y haciéndola girar enloquecidamente antes de que se volviera a estrellar en el agua. Haga algo. Gritó Alexis. Haga algo. Grant extrajo la pistola de aire comprimido que llevaba en la cintura. La veía lastimosamente pequeña en sus manos, pero quizás existía la posibilidad de que, si le daba al animal en un punto sensible, como el ojo o la nariz, y el tiranosaurio emergió al lado del bote, abrió la boca y rugió. Grant apuntó, y disparó. El dardo centelleó a la luz y le dio en la mejilla. El tiranosaurio sacudió la cabeza y volvió a rugir. Y, de repente, oyeron un rugido de respuesta que flotó por el agua hacia ellos. Al mirar hacia atrás, Grant vio al T-Rex joven en la orilla, agachado sobre el saurópodo muerto, reclamando la presa como suya. Con un rápido movimiento circular de la cabeza, el ejemplar joven arrancó carne de la presa. Después alzó la cabeza y bramó. El tiranosaurio adulto lo vio también, y la reacción fue inmediata. Se volvió sobre sí mismo para proteger su presa, nadando vigorosamente hacia la orilla. Se está yendo. Aulló Lex, batiendo palmas. Se está yendo. Nana, nana. Dinosaurio estúpido. Desde la orilla, el espécimen joven rugió desafiante. Presa de furia, el adulto salió violentamente de la laguna a toda velocidad. El agua chorreaba de su inmenso cuerpo, mientras ascendía velozmente la colina. El tiranosaurio joven agachó la cabeza y huyó, con las mandíbulas todavía llenas de carne desgarrada. El adulto le persiguió, pasando a toda velocidad frente al saurópodo muerto y desapareciendo sobre la colina. El grupo de seres humanos oyó su último bramido de amenaza y, después, la balsa se desplazó hacia el norte, doblando un recodo de la laguna, en dirección al río. Exhausto por haber remado, Grant cayó de espaldas. El pecho le subía y bajaba con esfuerzo. No podía recobrar el aliento. Estaba acostado en el fondo de la balsa, jadeando. ¿Se siente bien, doctor Grant? Preguntó Lex. De ahora en adelante, vas a hacer exactamente lo que te diga. Oh, bueno. Suspiró, como si se le hubiera hecho la exigencia más descabellada del mundo. Dejó que el brazo le arrastrara un rato en el agua. ¿Usted dejó de remar?, observó. Estoy cansado. Entonces, ¿cómo es que todavía nos estamos moviendo? Grant se incorporó. La niña tenía razón. La balsa derivaba con curso fijo hacia el norte. Tiene que haber una corriente. Esta los llevaba hacia el norte, hacia el hotel. Grant miró su reloj y quedó pasmado al ver que eran las 7:15. Solo habían pasado 15 minutos desde que miró el reloj la última vez. Parecía como si hubieran transcurrido 2 horas. Se acostó de espaldas contra las bordas de goma, cerró los ojos y se durmió.